Misterios al anochecer ha llegado. Un encuentro con los enigmas, la música y los temas más insospechados. Cada domingo a las 8 de la noche en Imperial 2, 99.5 FM. Para toda Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a nuestro encuentro para el día de hoy. Domingos de 8 a 10 de la noche. Misterios al anochecer. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Fernando Chapi Martínez, conductor de Misterios al Anochecer, el único programa de enigmas, buena música, fenómeno ovni, reflexiones y temas curiosos a través de Imperial 2 99.5 para toda Lima Sur y aún más allá. Cada domingo de 8 a 10 de la noche tenemos una cita en las ondas. No se olviden y pasen la voz. Ahí nos vemos. Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Nunca faltan los inevitables personajes que dicen: yo tuve un sueño premonitorio, yo pude ver eso hace 3 años, o que el amigo, o que una persona que conocían, el pastor de la iglesia, o qué sé yo, que alguien ya había, o que de repente algún vidente o supuesto vidente de tiempos más o menos lejanos, había ya predicho que eso o algo similar iba a ocurrir, y que entonces nos dan la idea de que todo ya está escrito en algún libro celestial que desconocemos y que simplemente pues estamos condenados a que todo se cumpla. Esa es la idea que dan, y bueno, en este tipo de circunstancias como la actual, vuelve la misma idea a muchos, ¿no? Y uno ya hasta se cansa un poco de leerlo, y de verlo, y de escucharlo. Y pues ahora tenemos aquí a un invitado que ya estaba antes de que esto fuera Misterios al Anochecer, que esto recién empieza como Misterios al Anochecer, primeros programas, luego era Misterios al Atardecer el año pasado, en 2 ocasiones por lo menos, y también en Misterio Infinito, pero en YouTube. Él es Fernando Raúl Castro Álvarez, directamente desde Puerto Rico. Algunos de ustedes lo deben sacar por el nombre, porque él era, y él aún es, en realidad, vocalista, integrante del dúo Los Niños Estelares, que aquí fue bastante conocido por sus temas La dictadura científica acaba de empezar, otro tema que parecía como describir el futuro cercano, que ahora vivimos, Satya Yuga está por comenzar, y otros más. Y bueno, si no lo conocen, igual pueden buscarlo en YouTube, y asimismo también él está como Fernando Raúl Astrology, porque actualmente se dedica a la astrología desde el punto de vista de la tradición védica, o sea, la tradición de la antigua India. Y pues bueno, aquí lo tenemos y vamos a charlar sobre esto, sobre profecías, premoniciones, visiones de un futuro que después llega, supuestamente. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Todo bien, gracias a Dios. Un placer estar junto a ti nuevamente, Fernando Chapi Martínez. Saludos a tu audiencia y nuevamente un placer. Sí, Fernando, sabrás que por lo menos 2 de tus temas son engreídos aquí del programa, de cuando se tocan. Uno es Satya Yuga está por comenzar, y el otro es Eterno Retorno, con el cual la gente se pone romántica. O sea, muchas gracias, Chapi. Como sabrás, mis pagos en dólares americanos llegarán a tu dirección, como han llegado por los últimos años, 2 veces al año. Van a llegar ahí tus deliciosos $50 para que sigas. Aquí se le dice payola, yo no sé cómo se le dice allá, pero es la idea de pagarle a la radio para que suenen tu música. Muchas gracias, y te paso el dinero próximamente, como he hecho todos estos años, y un placer porque siguen tocando la música ya, aunque ya no estamos activos hace tiempo. Así es, ya no estás activo con Darío en la banda, pero eventualmente a veces como que regresan, como que a veces por ahí se juntan y tocan en algunos, ¿no? Ay, si la audiencia supiera el trasfondo de ese comentario. Pero adelante, continuemos. En fin. Ya, bueno, pasemos al tema. Esto de poder ver el futuro, que también tiene que ver en cierto modo con lo que tú, pues, aquello a lo que tú te dedicas profesionalmente, que es la astrología, o al menos es eso como la mayoría de personas lo entienden, ¿no? Como que, soy del signo tal,
Entonces quiero leer, no sé, mi horóscopo y ver lo que ocurre en mis futuros cercanos. Y, bueno, generalmente la gente busca banalidades, ¿no? Que si es que Correcto. va a conseguir novia, si de repente en el trabajo le van a dar un pequeño aumento. Pero hay otros casos en los que pareciera que personas o incluso grupos humanos lograran ver más allá y tener Sí, alguna claro, especie de sí, sí. visión o de encuentro con imágenes del futuro. A ver, coméntanos sobre esto, por favor, desde tu perspectiva de astrólogo, además de la tradición védica. Bueno, Chapi, eso es un tema bastante amplio, ¿verdad? Y hay que atacarlo en diferentes flancos. Ataquémoslo. Primero que nada, primero que nada, o sea, vamos a estar claros y que la gente esté clara de dos cosas, ¿verdad? Número uno, predecir el futuro es algo común, es algo que todo el mundo hace. Y número dos, predecir el futuro, como es algo común y es algo normal, como consecuencia, es algo que todos hacemos. Y nota que digo hacemos y no podemos hacer, porque lo hacemos todos los días. Porque, por ejemplo, tú sabes que hoy es martes y mañana es miércoles, ya tú sabes el futuro. Tú sabes que el jueves viene después del miércoles, ya tú sabes el futuro. Tú sabes que el sol va a amanecer en el este mañana, más o menos entre 6 y 8 de la mañana. Tú sabes que dentro de 2 meses, pues va a ser abril. O sea, la idea de predecir el futuro es algo que hacemos todo el tiempo. Porque la idea es la siguiente, ¿verdad? Desde el punto de vista tradicional, nosotros vivimos en una esfera sublunar de 4 elementos donde todo nace, crece y muere. Y esa esfera sublunar es el centro de una esfera mucho más grande. Imagínense como si fuera una cebolla, ¿verdad? La Tierra, donde nosotros estamos en el centro, y luego la segunda capa es la Luna, y después la capa de Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, las estrellas fijas, y después tenemos el más allá donde está Dios Todopoderoso. Para que la gente tenga una idea dentro de lo que es la tradición hispana nuestra, eso se representa por una cosmovisión geocentrista, pero más que nada se representa por el globus crucis, el que yo creo que muchos de tus radioescuchas lo han visto, que es básicamente esa bola que tiene como una cruz en el tope, que a veces la tienen los reyes. Pues básicamente ese es el modelo del universo. Y ese es el universo. Recordemos, si hay un universo, tiene que estar total y completo, tiene que ser uno. Y ahí, dentro de esa concepción, vemos lo que es el modelo geocentrista tradicional, donde nosotros somos el centro y arriba de nosotros, en una esfera superior, está Dios, y está todo ese campo metafísico ajeno a los 5 sentidos humanos, pero que se puede captar a través de la contemplación y la mente humana. ¿Por qué yo estoy diciendo todo esto? Porque tenemos que tener en mente que si nosotros consideramos este modelo tradicional, pues vamos a ver que nuestra realidad es como un reloj. Y ustedes pues pueden ver un reloj y van a ver que los relojes se siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero siguen marcando el transcurso del tiempo. Y básicamente esa es una de las teorías de varias que vamos a tocar de aquí en adelante respecto a cómo se puede predecir el futuro, ¿verdad? Es la idea de que estamos en una especie de máquina, estamos en una especie de sistema, estamos en una especie de modelo donde todo se repite. O sea, donde todo a la larga se repite dentro de unos ciclos. Por ejemplo, el Sol le da la vuelta a la Tierra desde un punto de vista geocentrista. Obviamente nosotros le damos la vuelta al Sol desde un punto de vista heliocéntrico, pero desde el punto de vista tradicional el Sol le da la vuelta a la Tierra una vuelta cada 364 días y un cuarto, ¿verdad? O 365 días y un cuarto, disculpa. De la misma manera, la Luna hace más o menos lo mismo, ¿verdad? Dependiendo del calendario que utilicemos, si es sinódico o sideral, lo hacen alrededor de 28 o 30 días. De la misma manera, los otros planetas tienen otros ciclos, ¿verdad? Júpiter le da la vuelta al zodiaco en 12 años, Saturno en 30 y así por el estilo. Y todos estos ciclos, todos estos números se pueden calcular dentro de la contemplación astrológica y uno puede extrapolar conclusiones respecto al futuro del individuo. Ahora bien, predecir el futuro no es decretar, no es pontificar, ¿verdad? Tenemos que tener en mente que dentro de este modelo que yo estoy aludiendo, las situaciones no son absolutas, porque de lo contrario, pues todo el mundo estaría utilizando astrología porque sería una ciencia natural y no es así. O sea, tenemos que tener en mente que
como dice el viejo dicho, ¿verdad? Las estrellas inclinan, las estrellas no obligan, ¿verdad? Así que tenemos que tener en mente que estas son básicamente inclinaciones, predisposiciones, pronósticos, ¿verdad? Tal y como el meteorólogo predice la tormenta, ¿verdad? Y tomemos este caso hipotético de la tormenta, ¿verdad? Durante una tormenta, pues va a llover, ¿verdad? Pero aunque ese sea el futuro, uno no está prediciendo el futuro específicamente porque, por ejemplo, puede venir una tormenta y arrasar con la ciudad, ¿verdad? Gente pierde casas, gente pierde familiares, pierde automóviles, posiciones. Obviamente, esa tormenta fue mala para esa persona porque perdió muchas cosas. Pero ahora piensen en la persona que provee servicios durante la tormenta y después. Esa persona se va a hacer rica porque la gente va a ir a comprar todas las cosas que perdieron durante la tormenta. O sea que ahí vemos una situación donde vemos un futuro con diferentes resultados. Y tenemos que tener en mente que la cuestión de la predicción del futuro no es algo absoluto, ¿verdad? Y muchas personas lamentablemente se meten en la astrología con esta idea de dominar el tiempo y de ser maestros del destino y toda esta cosa, pero eso es herejía. Eso es ir en contra del diseño de Dios. Y algunos dirían que la astrología de por sí en su totalidad es ir en contra del diseño de Dios, pero más que nada, o sea, la astrología, más que una cuestión del futuro, primero que nada, uno es como un meteorólogo, uno está viendo ventanas de tiempo. ¿Cómo esas ventanas de tiempo afectan al individuo? Eso yo no sé, ¿verdad? Yo lo que le digo a los clientes es las ventanas de tiempo donde ciertas influencias, según los escritos clásicos, se manifiestan, ¿verdad? Y más que controlar el futuro, el que estudia astrología, que es una ciencia y un arte, y recordemos, la dicotomía entre ciencia y religión es una falacia moderna. Los que estudian la ciencia y el arte de la astrología lo hacen para entender mejor el mundo que les rodea y en ese proceso entender mejor el misterio de Dios. Y hoy en día la astrología tradicional puede ser un gran portal para reconectar con esa esencia espiritual que hemos perdido. Así que con esta breve introducción, pues estamos hablando de una explicación de cómo, desde el punto de vista astrológico, uno puede, pues digamos, entre comillas, predecir el futuro, pero más que nada es adelantarse a lo que el presente nos aguarda, ¿verdad? Y nuevamente no es con el propósito de controlar el futuro, sino más bien con el propósito de estar atentos a lo que va a suceder. Y eso es lo que yo siempre le digo a los clientes. Así que ahí tenemos una explicación de cómo la cuestión de predecir el futuro se ve a través de la astrología. Hay otras cosas que vamos a mencionar ahora, pero tomo una pausa para ver si tú quieres decir algo en el interín o quieres agregar algo, ¿verdad? Bueno, sí, de hecho, que ahí se nota, aun cuando estamos en los primeros minutos del programa, ya podemos notar una cosa muy, muy importante, que es que, bueno, la astrología no es pues lo que la mayoría de gente cree en el sentido, como lo que mencioné también mucho rato antes, ¿no? Del horóscopo que te sale en los diarios. Eso es propaganda, eso es propaganda. Exacto, eso es propaganda. en el que supuestamente tiene que ocurrirte tal cosa y de manera estricta, o sea, tal como tú dices, no obliga, es decir, no determina, ¿no? O sea, no quiere decir que en el universo las cosas estén ya escritas desde antes, que va a ser, digamos así, y nosotros simplemente somos autómatas que nos presionan un botón en algún momento de la vida, en el nacimiento, y empezamos a obrar según una película que ya previamente alguien está empezando a proyectar, ¿no? Sino que hay un campo de acción para el libre albedrío. Y una vez escuché a una persona que hablaba, por ejemplo, me llamó mucho la atención esa frase, era trascender al zodiaco, ¿no? Que había personas supuestamente que lograban tener, no sé si algún tipo de práctica espiritual muy fuerte o algo así, pero lograban un poco liberarse, digamos, de las inclinaciones hacia las cuales, no sé si su signo o Claro. factores, Sí. a eso se refería. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque esta persona apuntaba a eso. Por ejemplo, él era de un signo X, ¿no? Pero que tiene ciertas tendencias,
digamos, un poco erráticas y bueno, y otras cosas más que veía en su carta astral, y él permanentemente trataba de no darle la contra a eso, pero sí de marcar su propia senda a voluntad, ¿no? Y él me decía, hay que hacer eso, yo, interesante. Y bueno, aquí hay varias cosas ahí, o sea, hay varias cosas que hay que mencionar en relación a lo que acabas de decir, o sea, vamos a hablar primero respecto a esta idea del horóscopo, que yo creo que ya hemos discutido en otros programas. O sea, la gente tiene que darse cuenta que los horóscopos de periódicos son una invención que no tienen ni 100 años, que se inventaron para que las personas compraran periódicos, gastaran dinero, y se inventaron con el propósito principal de entretener, de mantener a la gente cautiva, ¿verdad? Y para que tengan una idea, o sea, imagínense que los horóscopos, imagínense que a usted le gusta la música, ¿verdad? Y a usted le encantan los horóscopos porque le encanta la astrología. Pues imagínese que a usted le gusta cierto tipo de música porque le encanta la música y usted piensa que ese cierto tipo de música es la única música que hay, ¿verdad? Imaginémonos que la música es la astrología y imaginemos que los horóscopos son las canciones de Bad Bunny. Y es como que, wow, Bad Bunny es el mejor artista, la mejor música, wow, yo conozco un montón de Bad Bunny. Es como, pues, es como decir, wow, a mí me encanta la astrología, leo mi horóscopo de periódico todos los días. Es el equivalente vulgarizado, ¿verdad? Es el equivalente eso. Y entonces yo soy un astrólogo tradicional, yo soy un músico de cello clásico diciéndote, mira, hay música clásica y hay otras cosas que tienen mayor trascendencia y que tienen mayor arraigo, ¿verdad? Eso es más o menos una manera de hacerle comprender a la gente lo que las personas creen que es astrología. O sea, si tú crees que la música es Bad Bunny, pues vas a tener problemas. De la misma manera, si tú crees que la astrología son los horóscopos periódicos, pues vas a tener problemas, ¿verdad? Así es, digamos que es la versión pop y sobrevalorada de lo que definitivo. No, y masificada y caricaturizada y muchas veces los horóscopos son unas cosas que hacen computadoras ya, o que sencillamente rotan los horóscopos computarizadamente cada cierto tiempo para que se roten a través del año. Y eso es algo que hay que señalar. Otra cosa que tú mencionaste que es muy importante. Mira, en la astrología siempre han habido dos debates grandes. Uno ¿son los planetas los que producen los resultados a los cuales ellos aluden? ¿O son los planetas meramente signos o símbolos de lo que Dios está produciendo a través de ellos? ¿Verdad? Ese siempre ha sido un debate bien grande. Y la realidad es que no hay una contestación para ello. Yo realmente me abogo más por la idea de Dios antes de los planetas, ¿verdad? Pero eso es un debate. Pero el otro debate bien grande es uno que tú mencionaste, es el debate de libre albedrío y de destino, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que existe? ¿El destino absoluto o el libre albedrío absoluto? ¿O hay como que una mezcla entre ambos, verdad? Uh-huh. Yo me inclino más por la mezcla de ambos. No obstante, en el mundo antiguo todo el mundo cree en el destino y con el cristianismo pues todo el mundo cree en el libre albedrío, ¿verdad? Y el libre albedrío está. Y eso es algo que tenemos que tener en mente porque dentro de lo que es la predicción, ¿verdad? O el pronóstico, siempre está la cuestión del libre albedrío y el destino. Y realmente nosotros no sabemos cómo funciona la astrología, nosotros no sabemos a ciencia cierta las dinámicas de libre albedrío y de destino, pero es algo que observamos y que constatamos. Así que esas son dos cosas, más que nada la cuestión del destino y el libre albedrío, que dentro de la misma discusión astrológica, pues hay sus debates, ¿verdad? Obviamente teológicamente, básicamente todas las religiones digamos, después del cristianismo, ¿verdad? Creen en el libre albedrío, que eso es lo que las hizo atractivas en su momento en el Mediterráneo y en el Levante del siglo II y III y IV también. Eso hay que recalcarlo, porque obviamente hay libre albedrío, pero también una función de destino, y cómo eso interactúa con el tiempo, pues es complicado de mencionar. Volviendo al tema de predicción de futuro, tenemos que notar que la idea de predecir el futuro se ve en todas las tradiciones, o sea, porque nosotros no vemos el tiempo como lo veía el hombre tradicional. Nosotros vemos el tiempo como si fuera algo intangible, algo frío, algo
homogéneo. Algo que va como en un solo rumbo, en una sola dirección. Correcto, pero más que nada algo homogéneo, algo que es como si fuera una materia homogénea, y eso no es así. El hombre tradicional veía el tiempo como algo vivo, como algo heterogéneo, como algo que era único en su momento y que aunque sí se volvía a repetir luego de unos momentos predeterminados basados en los ciclos que te mencioné anteriormente. O sea, son dos concepciones completamente. O sea, el hombre antiguo veía el tiempo como algo vivo, como si fuera algo en lo cual él estaba tomando parte. El hombre moderno no, el hombre moderno lo ve todo como una abstracción, como si fuera algo que no tiene forma y que no tiene vida, ¿verdad? Porque no se puede captar a través de los 5 sentidos, que es básicamente lo que es la base de nuestro materialismo histórico ateo. Y esto es algo bien importante cuando estamos hablando del futuro, porque vamos a ver que en las tradiciones antiguas siempre, o sea, siempre la cuestión de predecir el futuro estaba, o sea, en la misma tradición cristiana, o sea, no me acuerdo si fue el arcángel, pero creo que fue el arcángel Miguel o uno de los arcángeles se le presentó en un sueño a José diciéndole de que María efectivamente estaba teniendo a Jesús, ¿verdad? Ah, El hijo de Dios. Gabriel. El arcángel Gabriel, gracias. De la misma manera, o sea, Juan Bautista predijo lo que Jesús iba a hacer, ¿verdad? Estoy hablando de personajes en la Biblia que no son, que son santos, pero que no es Jesús, ¿verdad? Porque obviamente Jesús va a poder hacerlo todo porque es Dios, ¿verdad? Pero estamos hablando de cómo en la misma tradición lo vemos. O sea, y en el Viejo Testamento también tenemos otros casos. Y hasta el mismo Pentecostés se podría considerar como una idea de ver el futuro, porque hablando las lenguas, pues esas son las lenguas que van a hablar los apóstoles en sus misiones de apostolado, ¿verdad? O sea, la idea de predecir el futuro es algo bien común, es algo bien natural. Lo que pasa es que dentro del contexto moderno, anómalo en el cual vivimos, que es un contexto subversivo, que es un contexto iconoclasta, que es un contexto materialista histórico ateo, todo lo que no cae en el paradigma del materialismo histórico ateo ni se considera, ¿verdad? Que esas son las grandes áreas ciegas de la ciencia moderna, ¿verdad? Todo lo que no sea constatable a través de los 5 sentidos, todo lo que no sea parte de esa ciencia positivista, pragmatista, de esa ciencia materialista, pues no entra. Y entre eso está la cuestión de predecir el futuro. Y de hecho, predecir el futuro era la norma antiguamente. De hecho, era tan norma que teológicamente las religiones tenían que tomar acción al respecto porque era algo que todo el mundo hacía. Y eso es algo que todavía está en las culturas y en el folclore. La gente que lee las cartas es un ejemplo, la quiromancia, obviamente, pero también hay otras cosas, gente que lee las nubes, que lee los pájaros, que lee las borras de café y así por el estilo. Así que hay gente, dicho sea de paso, hay gente que lee las cosas más insospechadas, ¿no? Ya, sí, que no las vamos a mencionar porque algunas son muy poco ya escatológicas, no en el sentido de realidades últimas, sino en el sentido de en el sentido más vulgar. Exacto. Sí, es sorprendente, ¿no? No, pero dentro de todo también hay un montón de charlatanes que son esos los que te van a decir las cuestiones escatológicas y las cuestiones macabras para que te asustes y les des más dinero. O sea, leer el futuro es algo normal. Y esto es algo que tenemos que tener en mente dentro de todas estas explicaciones que he mencionado. O sea, ya teológicamente hablando, ¿verdad? Entrando dentro de una moral, dentro de una ética, dentro de una filosofía asociada a la teología, pues ya ahí nos vamos a debatir si está bien o mal, o sea, cuál es el propósito de saber el futuro, ¿verdad? Ya ahí estamos dentro de un campo teológico donde pues hay unos debates, ¿verdad? Y dentro de la iglesia, pues, si en el catequesis tú sabes que pues van a condenar la astrología, van a condenar la idea de leer el futuro, y es súper entendible. Es súper entendible porque pues la astrología es como la marihuana, o sea, es una droga que te lleva a otras drogas. Y aunque sea una droga suave como la marihuana, o sea, te puede llevar a drogas más fuertes. De la misma manera, la astrología te puede llevar a cosas pues herejes y a cosas que pueden pues ser bien perjudiciales para tu persona y tu alma, ¿verdad? Así que hace sentido. Pero más allá de eso, la cuestión del futuro está y la iglesia y el cristianismo lo hace. Lo que sucede es que lo hacen a través de la revelación divina. Esa es la diferencia, ¿verdad?
que básicamente son las apariciones, por ejemplo, la aparición de la Virgen de Fátima, más que nada, tú sabes. Que los 3 misterios de Fátima es el futuro. Y el tercer misterio supuestamente nunca se ha revelado. El tercer misterio supuestamente es que pues la iglesia se va a volver mala, ¿verdad? Y ahí hay un chanchullo, ¿verdad? Ahí hay un chisme. A mí me porque, parece, pues, y muchos lo sospechan, que cuando por ahí supuestamente revelaron el tercer secreto, en realidad nos mintieron, nos vendieron es una falso. versión Sí. falsificada como para decir ya cállense y dejen de especular los magufos y los que andan detrás de los misterios, ¿no? Como este servidor. Sí. Entonces, yo justamente... yo recomiendo... Ajá. perdón, adelante, disculpa. Disculpa, no, No, adelante, disculpa. No, sí, adelante sí. tú. Ya, ok. Bueno, y entonces lo que estaba, ¿por qué? Porque justamente una vez yo entré a una de estos foros católicos, ¿no? Y una idea que está muy instalada en la mente de muchos católicos es que la iglesia no se puede volver mala, que la iglesia no puede, digamos, dejarse contaminar con el humo de Satanás, por la sencilla razón de que Jesús dijo que las puertas del Hades o del infierno nunca prevalecerían contra ella. Entonces, ¿cómo van a decir que hay un tercer secreto de la Santísima Virgen María, diciendo lo contrario a lo que dijo su hijo? Que la iglesia se va a podrir, básicamente, ¿no? Y ahí entra todo ese detalle. Ahora sí, por favor, tocayo Fernando, continúa, disculpa esta interrupción. No, que estoy pensando lo que estás diciendo y tienes toda la razón. Lamentablemente, pues, tú sabes, hay gente que llega a la fe por la puerta, hay gente que llega a la fe por las ventanas y hay otros, quizás como nosotros, definitivamente es el caso mío, que llega por las criptas. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Y tú sabes, y hay la gente que llega por la puerta pues tiene una idea del mundo y la gente que llega por la cripta tiene otra idea, tú sabes. Y lamentablemente hay mucha ingenuidad y el caso de Fátima, yo les recomiendo a la gente que busque el trabajo es en inglés, pero pues yo soy puertorriqueño, pero si saben inglés, me imagino que debe haber cosas en español. Los Brother Diamond se llaman. Peter Diamond, ay Dios mío, se me olvidan los nombres, pero son dos hombres que son hermanos que se llaman Diamond, que han escrito mucho al respecto, porque el problema con la iglesia es Vaticano II, ¿verdad? Y cómo desde finales de los 50 ya la iglesia, pues entra en un periodo de crisis y Vaticano II es una cosa, pero aquí estamos hablando de Fátima, ¿verdad? Pero está entrelazado porque lo de Fátima es bien heavy, tú sabes, lo de Fátima es bien heavy porque supuestamente el tercer secreto se suponía que se revelara en 1960 y no se reveló. Supuestamente también a la hermana Lucía la sustituyeron. Y tú ves cuando la hermana Lucía murió, que se supone que tenga como 90 y pico de años y es una señora que parece de 60, tú sabes. Sí, eso y también, raro. no, los dientes, chequéate los dientes, las fotos de los dientes. La hermana Lucía, Dios bendiga su alma, ¿verdad? Tenía unos dientes bien, bien feitos. Y tenía unos dientes que estaban desarreglados. O sea, una mujer campesina con los dientes malos. Eso no implica nada malo. O sea, eso es algo estético, obviamente, pero no implica nada malo. Pero el punto es que después ¿de qué año fue? Del 50 y pico, 50 y pico, 60 y pico, tú empiezas a ver a la hermana Lucía, que por si acaso no salía casi nunca del convento, siempre estaba encerrada. Tú la ves y cambiaron sus facciones, sus dientes cambiaron y llama mucho la atención. También llama mucho la atención una vez que ella estaba con Juan Pablo II y le dio la Eucaristía, hizo algo como que le dio la mano. Una cosa rara. El punto es que supuestamente el secreto se suponía que saliera en 1960 porque la Virgen lo dijo. Y no se sacó y nada, tú sabes, después dijeron que el secreto era que el Papa lo iban a matar y todas esas cosas y después hay otras ideas, pero el punto era que el secreto era supuestamente de que pues la iglesia iba a ser infiltrada y efectivamente, o sea, es difícil porque yo no quiero decir que soy sedevacantista, pero hay unas cosas dentro del sedevacantismo que son muy válidas. Sí. Pero el problema con el sedevacantismo es que implica una situación bien, bien nefaria para el planeta Tierra, porque un planeta donde ya la iglesia está caída, pues ya eso es la señal clara del final de los tiempos, ¿verdad? Y el final de los tiempos no es como
las personas creen que va a ser. O sea, al final de los tiempos va a ser algo bien distópico y muy parecido a lo que se está creando hoy en día. Pero nuevamente yo no quiero caer dentro de esos discursos escatológicos apocalípticos porque no es mi sentir. Pero el punto es que ese secreto que predecía el futuro pues se aguantó. Y se aguantó justo cuando comenzó Vaticano II, y ahí vemos la conexión. Pero volviendo al tema, o sea, ahí tenemos un caso, o sea, y también, o sea, la Virgen de Lourdes también tenía sus cosas, y la de Guadalupe, o sea, las revelaciones de predecir el futuro lo vemos en el cristianismo, en el catolicismo, que es la religión cristiana de verdad, tú sabes, vemos esas manifestaciones, o sea, predecir el futuro nuevamente, Chapi, no es tan raro, no es del otro mundo, porque literalmente tú sabes ahora mismo, y de hecho lo puedes buscar en la computadora, lo puedes buscar en cualquier programa, vas a saber la hora exacta cuando el sol va a salir, y como consecuencia vas a saber cuándo va a haber luz, y vas a saber cuándo los pajaritos van a salir. Bueno, usualmente los pajaritos aquí donde yo vivo empiezan a cantar a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, y me imagino que allá también deben haber pajaritos a esa hora, o sea, pajaritos particulares, ¿verdad? Que nada más cantan a esa hora. El punto es que predecir el futuro no es tan difícil. Ahora bien, vamos a ponernos dentro de la situación actual. Para entender el tiempo hay que ubicarnos en una teología. Porque si no nos ubicamos en una teología, vamos a caer dentro de lo que es el tiempo como se ve en la modernidad o el tiempo como se ven en otras tradiciones, ¿verdad? Que no están ligadas a una teología clara. Me explico. Si nosotros vemos el tiempo como una persona moderna, pues lo vamos a ver como algo que se expande, que se repite, que es infinito, que es interminable, donde eventualmente se va a acabar la Tierra porque el Sol se va a expandir y va a consumir a los planetas hasta Júpiter, ¿verdad? Desde el punto de vista heliocéntrico, o va a haber un meteorito, un cometa, como esta película que salió hace poco, Don't Look Up, no sé si la viste, Sí, con Leonardo DiCaprio. Sí. A mí esa película tuvo sus cosas buenas, ¿verdad? Pero el final me pareció bien loco. Cuando van al planeta nuevo, que son como 2000 años o 20 y pico mil años en el futuro. El punto es que si vemos el tiempo desde un punto de vista moderno, pues lo vamos a ver así. Y eso es una versión aberrante, es una versión falsa y es una versión antitradicional. Ahora bien, si no estamos sujetos a una teología, la vamos a ver dentro de una situación de ciclos o de eras, ¿verdad? Que no está mal, pero que nuevamente asume más o menos esa misma postura. Y hace mucho sentido, ¿verdad? La idea de los ciclos alude al ciclo de vida y muerte, de cómo todo se regenera, ¿verdad? Pero no está ligado dentro de una teología, y a la misma vez, que es algo que yo constaté en mis estudios, que realmente dentro de esos ciclos, primero que nada, los únicos ciclos tradicionales que aluden a esa categoría únicamente existen en forma viva dentro del subcontinente hindú, y en el subcontinente hindú no se saben en qué momento estamos, si estamos en Kali Yuga, que es una edad oscura, o si estamos en Dwapara Yuga, que es una era pues un poquito mejor, pero el punto es que nadie sabe porque no tienen un canon, no están organizados, y básicamente es un montón de cosas eclécticas, y un montón de cosas pues aleatorias. Y luego está la idea de sujetarnos dentro de una teología, y dentro de nuestra tradición hispana pues vamos a la teología católica, ¿verdad? Y ahí hay que ver el tiempo, ¿verdad? Y ahí hay unas cosas que a mucha gente no le gusta, ¿verdad? La idea de que pues la Tierra únicamente tiene 6000 años, por ejemplo, que pues choca mucho. Yo creo que es de las cosas que a mí más me choca y me da trabajo entender. Pero más allá de eso, hay que ver la historia, más allá de una cronología constatable en términos de cantidad de años, que lo acabo de mencionar. Hay que ver el desarrollo de la historia, ¿verdad? Y cuando Dios baja a la tierra e interfiere en la historia, Él altera la historia completamente, y como tú sabrás, pues al bajar Jesús a la tierra, pues trae la buena nueva y abre el cielo a todos nosotros, ¿verdad? Y cuando Él muere esos 3 días, él baja al infierno y se lleva a todo el mundo del seno de Abraham, que son todos los que estaban ready para ir al cielo, pero no podían ir, y estaban ahí en la capa superior del infierno, y se los lleva, y después Jesús está 40 días por ahí, pariciando y enseñándole a los apóstoles las cosas, y después sube al cielo, ¿verdad? Pero dentro de
buena nueva, pues está la promesa de la segunda venida. Y eso es algo que tenemos que tener en mente dentro de esta situación, ¿verdad? Mucha gente se pone a predecir el fin del mundo cuando viene esta guerra, pero ten en mente que el fin del mundo pues, lo están prediciendo desde el siglo X, o sea, desde, tú sabes, que Constantinopla iba a caer el fin del mundo, tú sabes, y hay un montón de temas. Llegaba el año 1000, no puede haber más años después del 1000, sino solo el milenio de paz y no sé qué cosa, se acaba el mundo el año 1000, sí, cada cierto tiempo han habido... no, y todavía eso perdura, el Y2K, yo no sé si tú te acuerdas de eso, el año 2000, ¿verdad? Que tú más o menos eres de mi edad. Tú sabes, el Y2K, que las computadoras se van a trancar, todavía eso está con nosotros. Pero el punto es que dentro de esa narrativa, pues hay una segunda venida. Y la segunda venida, si tú eres cristiano, pues es un hecho que va a ocurrir en algún momento, claro. El problema es que con las diferentes sectas protestantes y toda la división que hay, pues mucha gente tiene mucha confusión, y dentro de la Iglesia Católica también hay mucha confusión por las situaciones que mencionamos anteriormente de la secta de Vaticano II. Pero dentro de esa situación, pues va a primero venir el anticristo y después va a venir Jesús. Y eso va a culminar la historia, ¿verdad? Dentro de esa situación donde va a haber el juicio final, ¿verdad? El juicio de los muertos y toda esa situación, o sea, pero el punto es que aunque hay gente que te dice cómo va a ser, realmente no sabemos cuándo va a ser, ¿verdad? Hay gente que te dice que te va a decir cómo va a ser, o sea, te va a contar que el anticristo va a ser como un falso Dios, ¿verdad? Probablemente va a ser el Mesías judío, que eso pues tiene una connotación muy, muy importante dentro de lo que es el judaísmo talmúdico y su rol dentro del mundo y dentro de este mundo decadente, ¿verdad? Y también te habla de cuánto va a durar el reino del anticristo y cómo va a venir Jesús después, ¿verdad? Pero dentro de nuestra tradición y dentro de la teología que predomina en nuestra sociedad, esa es la explicación de la historia. Así que a cada rato la gente va a decir que el apocalipsis con esta guerra ahora con Ucrania y Rusia, que aunque sea una guerra, no es una tercera guerra mundial como se le quiere empujar a la gente, tú sabes, es un conflicto bélico en un país que, tú sabes, Ucrania, la gente tiene que entender que primero que Rusia empezó en Ucrania. En el siglo X. En la Rus de Kiev. Muy bien, excelente, excelentísimo, exacto. O sea, y que Ucrania dentro de su composición, o sea, Ucrania nunca ha sido independiente hasta los 90. Hubo un momento que fue independiente después de la Primera Guerra Mundial, pero Ucrania nunca ha sido independiente. El este de Ucrania está choreto con rusos y hay una diferencia entre ucranianos y rusos que aparentemente para ellos es bien significativa. Para nosotros vemos un ucraniano y un ruso y no lo vamos a poder dividir. O sea, un ucraniano y un ruso es como que yo sé, como si fuera un gallego y alguien de, que yo sé, y alguien de por ahí, de Asturias, no sé. Un gallego y un portugués, que básicamente son lo mismo y además hablan un idioma más que o es menos prácticamente igual, algo así. Y la gente no se da cuenta que 20% de la gente en Ucrania son rusos y 75% son ucranianos, y los ucranianos están más para el oeste y los rusos están más para el este, y allá hay un conflicto bélico desde hace casi 8 años y ahora explotó por varias razones. El gobierno de Ucrania también es bien corrupto, hay muchos hijos de políticos americanos guisando en Ucrania, cobrando dinero, o sea, es una situación que se venía a venir. O sea, es una situación que geopolíticamente se está hablando desde hace 8 años y que geopolíticamente se estaba hablando desde hace más, porque Rusia está en una posición de recuperar sus territorios soviéticos, porque eso es lo que quiere Putin más que nada. Y obviamente, pues, ¿cuáles van a ser esos? Pues los países del Báltico, que son, van a ser los próximos, Bielorrusia, que ellos tienen unos arreglos extraños con el líder de ahí que se llama Chechenko, algo así, no me acuerdo. Tienes la situación de Ucrania, pero hay que recordar que él invadió hace 8 años a la Crimea, correcto, claro. Y anterior a Georgia, y también hubo un conflicto de Armenia y Azerbaiyán hace poco, que ellos como que estaban metieron la cuchara en Siria, mandaron gente a Kazajstán hace poco, que hubo una revuelta. O sea, Rusia está, porque acuérdate que Vladimir Putin es un espía. Y es un espía de la KGB y es un tipo que probablemente ha matado gente, tú sabes, y el tipo, dentro de todo su show y dentro de todo su
su aparato político, o sea, su meta es recuperar esos territorios para asegurar la integridad de su país. No, y sobre todo que algo que la gente no lo tiene muy en cuenta o directamente no lo sabe, es que así como en Ucrania, lo que pasa es que antes y durante tantas décadas todo eso formó parte de la Unión Soviética. Entonces, digamos que se instó a la rusificación de lugares donde tradicionalmente, pues, lo que predominaba eran otras etnias, justamente para diluir sus identidades, o al menos intentar hacerlo. Entonces, no solamente es que Ucrania tenga toda la zona este que hablan ruso y son rusos, sino también tiene la zona sur, que antes se llamaba Nueva Rusia o Novorossiya, algo así, que son ucranianos, pero que han sido rusificados, y además también en Lituania hay un porcentaje alto de gente que es rusa, y se identifica como rusa. Bielorrusia, ni qué decir, el propio Kazajstán, prácticamente en todas las ex repúblicas soviéticas hay un grupo numéricamente y sobre todo porcentualmente importante de gente de etnia rusa, que en algún momento cuando pase algo Rusia puede decir, ¿sabes qué? Estás yendo en contra de los intereses de los míos, así que te vamos a dar un poco de amor fraternal. Y bueno, y se vuelve a liar y al final es lo mismo también, por ejemplo, en Moldavia, que está incluso al otro lado de Ucrania, pasó el conflicto de Transnistria, que no muchos saben, ¿no? Que una franja de ahí estaba habitada principalmente por rusos, decían, nosotros no somos rumanos como los moldavos, y también ahí se mantuvo un destacamento ruso hasta ahora, y eso es de facto una república independiente que incluso utiliza simbología soviética. O sea, son cosas que no se dicen mucho, pero es que en realidad ya, como tú dices, se veía venir, y para esto no es que alguien tenga que tener una visión increíble del futuro infinito, sino que vas tanteando entre lo que ocurre y ves que algo gordo va a ocurrir, ¿no? Eso sí. Definitivo, Chapi, o sea, dado en el clavo, y es una pena porque yo no sé en Perú, ¿verdad? Pero aquí en Puerto Rico la discusión de la situación de Rusia y Ucrania es de niveles de escuela elemental, tú sabes. Los buenos y los malos y los buenos, tú sabes. Y aquí estamos en este programa hablando de unas cosas que muchas veces no se dan en los medios porque no es conveniente, por lo menos donde yo estoy. Nuevamente no sé cuál es la situación del Perú, puede que sea igual, puede que sea diferente, pero correcto, o sea, lo que has dicho, has dado en el clavo, y también hay otras cosas que no estamos mencionando, o sea, también hay unas cosas con Finlandia, los finlandeses detestan a los rusos, y todos esos países también hay todas las minorías, o sea, los ucranianos detestan a los rusos, o sea, de eso no hay duda, o sea, aunque sean hermanos, se detestan. Yo conozco a gente de Bielorrusia que también tienen un poco de agresividad hacia los rusos, y sin duda alguna porque pues, los rusos tenían la Unión Soviética y la Unión Soviética fue desastrosa. Así que dentro de este análisis geopolítico que ambos hemos hecho, la gente tiene que entender que predecir una guerra de Ucrania y de Rusia, o sea, era una cuestión de probabilidades más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Y como consecuencia, pues, tú sabes, predecir un conflicto ahí pues no era tan complicado de mencionar. De la misma manera, ese tipo de conflictos ocurren todos los años. El año pasado ocurrió con Azerbaiyán y Armenia, como te dije. En África pasa como 2 o 3 veces al año. Tú sabes, nosotros no tanto, ¿verdad? Que es algo interesante. Aquí en el Nuevo Mundo, esas cosas no ocurren tanto. Bueno, yo que pueda recordar la cuestión de Venezuela hace poco, que se hablaba de que Brasil iba a ir a la frontera, eso nunca lo hizo. La situación del Perú y del Ecuador, ¿verdad? Esa guerra del 94, 95, 96 por un cantito de selva, ¿verdad? Y obviamente pues la situación de las Falkland, ¿verdad? De las Malvinas en el 80. Pero eso no lo vemos aquí casi nunca, o sea, que es bien, bien raro, pero allá en Asia y en África se ven todos los días, porque son países que están en un desagravio por varias razones, y en Medio Oriente también. Así que, tú sabes, con esta explicación la gente tiene que entender de que la predicción del futuro es una realidad, ¿verdad? Pero es una realidad ajena a los paradigmas dominantes. Pero la gente se tiene que dar cuenta que aunque sea una realidad, o sea, verla de verdad a través de una revelación o a través de alguien que literalmente tenga esos poderes, ¿verdad? Porque ahí entramos dentro de otra discusión teológica, pero el punto es que eso es raro, es bien raro. O sea, es raro realmente estar al tanto de lo que es una revelación así.
Y pues yo creo que con eso podemos, pues, puedo contestar la primera pregunta que me hiciste hace par de minutos en relación a la cuestión del futuro y de Ucrania, porque dentro de la escatología, pues la segunda venida y toda esta cuestión apocalíptica es parte de lo que nos aguarda dentro de nuestra tradición, y eso es lo que nosotros, la gente que sabe de teología, pues eso es lo que va a señalar. Y a cada rato va a suceder, y a la misma vez la gente estaba moviendo ahora. Yo estaba viendo en internet unas predicciones de un religioso ortodoxo de Turquía o de Grecia que había hablado de que cuando Rusia le declarara la guerra a Turquía iba a suceder la Tercera Guerra Mundial, pero tú sabes, Rusia y Turquía tampoco se van a la guerra hace como 6 años por Siria, perdón, adelante. Uh-huh. No, y que además, si no me equivoco, ese era un griego, era un religioso ortodoxo griego, que lo que él decía era que iba a haber pues esa guerra entre Rusia y entre Turquía, que en realidad iba a ser un enfrentamiento entre el cristianismo ortodoxo y el islam, y que al final el que también iba a salir pagando pato, como se dice aquí, era Grecia, y que prácticamente los turcos iban a destruir Grecia, pero que al final Turquía iba a terminar vencida y reducida a su mínima expresión, y que los rusos le iban a terminar dando Constantinopla a los griegos. Era una cosa diablo, se fue en un viaje, wow. Bien interesante, así, ¿no? Como que lo que le llamaban la megali idea, ¿no? Que era valga la redundancia, idea que había cuando se independizó Grecia, que los griegos dijeron, vamos a hacer un baby imperio bizantino. O sea, querían tener Constantinopla, tener Esmirna, tener como casi, ¿no? Y obviamente eso fue como para después de la Primera Guerra Mundial, y después, creo que fue, no sé si fue para la primera, pero después de la Primera Guerra Mundial, Grecia quería coger hasta el Bósforo, o sea, quería coger todo ese cuerno de Anatolia y llegar a Constantinopla, y después Gran Bretaña le dijo, mira, no, eso no va. También porque los turcos... Bizancio ya no existe, les dijo. Y sí, todos y también Atenas, porque los turcos también se rebelaron después, tú sabes, después de la Primera Guerra, con esos acuerdos se rebelaron, pero sí, las predicciones están por todos lados, así que la gente tiene que estar al tanto de que predecir el futuro es normal, predecir el futuro es algo que se puede hacer. Es algo que todo el mundo hace. Lo que pasa es que esta idea es ajena a la realidad contemporánea, y hay que ver la cuestión de la revelación y de ver el futuro desde un punto de vista teológico. Y la idea es que, pues, dado todas estas cosas que hemos mencionado, o sea, es una viabilidad, es una posibilidad, pero nuevamente no es la norma, es la excepción. La idea de que alguien realmente vea el futuro, o sea, que sea algo novedoso, bien raro. Y ahora que cuando lo loco es que cuando ocurre la gente le pichea, cuando ocurre la gente se ríe y dice que es mentira, y así es que tú sabes que es verdad. ¿Qué la gente va a decir de Fátima? O sea, que la gente, que realmente, o sea, es realmente la revelación del siglo XX. O sea, y probablemente va a haber otra aparición de la Virgen en algún momento, aunque ya hubo una en Bosnia en los 90, se me olvida el nombre de Medjugorje. Gracias, exacto. No obstante, lo que pasa es que con esa yo tengo mis dudas porque el mensaje de ella, que no estoy claro exactamente cuál es, pero tengo entendido en resumidas cuentas que era paz mundial, estilo otro, que era un mensaje como que bien positivo. Bien New Age. Es exacto. No quiero decir New Age, pero tú sabes. Sí. Obviamente, tú sabes, una situación como la que estamos. Era una aparición hippie, prácticamente. Sí. Bueno, yo no quiero hablar mal porque no conozco tanto del tema, pero el punto es que cuando suceden, ¿y qué fue lo que dijo la Virgen en ese momento? Recen el rosario y tengan fe, tú sabes. Pero la gente lo ignora. No, eso no es lo que a mí me importa. Yo lo que quiero es lo escatológico, la sangre, la explosión, tú sabes. Y la segunda venida no va a ser así, y el apocalipsis tampoco, y el anticristo tampoco, cabrón. O sea, mira este mundo, o sea, esta es la edad oscura, pero la gente no la ve como la edad oscura, o sea, la gente no lo ve como un momento macabro para el hombre, al contrario, lo consideran como si fuera el ápice del desarrollo civilizatorio, tú sabes. Aunque también hay que decir
tú sabes que en estos tiempos en los que ocurren conflictos de este tipo, pues siempre surgen los opinólogos, ¿no? Surgen las personas. En cierto modo, nosotros estamos haciendo la Como opinólogos nosotros, también ahora. como Claro, nosotros claro, estamos pero, haciendo ahora. pero buscamos tener cierta base, pero digamos que hay algunos que se ponen en el plan de pronto se volvió rusófilo uno y el otro ucraniófilo, como se diga, ¿no? Y el rusófilo dice, lo que pasa es que, ojo, así, la madre Rusia. O sea, el tipo no tiene nada de eslavo, pero le dice la madre Rusia. No dice que la madre Rusia lo que está haciendo es erigirse, perdón, como la defensora de los valores de la cristiandad occidental Eso frente a es Ucrania, un que se punto, une con la UE y están con las sí, cosas sí. liberales y todo eso, ¿no? Así Bueno, es. ya estamos hablando de geopolítica y estamos cambiando el tema de la cuestión del futuro a la cuestión de sucesos contemporáneos. Mira, hermano, Es que sabroso. la cuestión de, es bien sabroso, y la cuestión de Rusia y Ucrania es como discutir en relación a cuál es peor o cuál es mejor, el cáncer o el SIDA. Tú sabes, tienes el SIDA, que es Ucrania, ¿verdad? Que básicamente es una sociedad quebrantada, corrupta. O sea, el presidente de Ucrania es un actor que hizo una serie de televisión donde él era el presidente, es judío, y ahora es presidente de un país fallido, con corrupción. O sea, y a la misma vez Ucrania es un invento dentro de la situación histórica que te mencioné. O sea, y a la misma vez representa todo el liberalismo que tienen nuestros países podridos hasta la vena, que en Europa es mucho más adelantado que aquí en nuestros países hispanos. Representan el globo homo, como dice un amigo mío, tú sabes, el globo homo, el globo homo, tú sabes, que auspician la LGBTQ 666, tú sabes, LGBTQ lo que sea, tú sabes, la gente Sí, alfabeto. todo el asunto. Claro, las trans, los derechos, la democracia, el consumo, tú sabes, el liberalismo tóxico, materialista histórico, ¿verdad? Y eso sí, pero entonces tienes el cáncer, que es Rusia, porque eso que están diciendo es falso. Es falso. Primero que nada, teológicamente, vamos a ir paso a paso. La iglesia ortodoxa, vamos a primero leer eso. O sea, la iglesia ortodoxa teológicamente es una iglesia cismática apóstata. O sea, y ahí hay una discusión teológica seria que lamentablemente hoy en día no se discute, pero que era una discusión que se llevó a cabo por 900 años, ¿verdad? Hasta hace poco. Son ellos cristianos, son los ortodoxos cristianos dentro de la doctrina católica. Y hay puntos para decir que no y hay puntos para decir que sí, ¿verdad? Pero son apóstatas, no creen en la Trinidad, o sea, no, sí creen en la Trinidad, pero su rollo es el tema de dónde viene el Espíritu Santo. Espíritu ¿no? Santo, el tema de la filioque y todo ello, que es... Pero esa es la situación que al tú dividirlo, pues ya no es lo que es, o sea, y eso es algo que es teológico. Ahora bien, la cuestión histórica, o sea, la iglesia de Rusia es un invento, porque cuando se disolvió la de Constantinopla, ellos asumieron, tú sabes, el liderato y después... eran la nueva Rus, perdón, la nueva Roma, porque Roma, sí. Bizancio decía que era la nueva Roma porque la iglesia católica era una cuestión que se, no sé qué, los bárbaros, entonces ellos eran como buenos griegos, ¿no? Decían, nosotros vamos a la nueva Roma, y cuando cayó Constantinopla, se fueron los nobles bizantinos para Moscú, y ahí dijeron, bueno, ahora nosotros somos la nueva Roma, parte 3. Correcto, y ahí, exacto, no, has dado en el clavo, y eso es algo que yo no entendía hasta ahora de viejo. O sea, eso era algo que nene no te enseña porque lamentablemente, y yo no sé si esto sea así en el Perú, pero la cuestión romana, como es latina, ha estado bajo ataque bajo la historiografía angloparlante y entonces te dividen lo que es el Imperio Romano de Bizancio, y es básicamente lo mismo. Y eso es algo que la gente no entiende, porque ahí es que tú entiendes la cuestión de la tercera Rusia, de la tercera Roma en Moscú, que es esa idea de la emigración de Roma a Bizancio y de Bizancio a Constantinopla a Rusia. Y lo que yo te quiero decir es, nuevamente, desmenuzando lo que es el cáncer de Rusia, de que
O sea, esto es una iglesia inventada, una iglesia que se ha peleado por siglos, pero más que nada es una iglesia que fue compinche del comunismo. Sí, el comunismo mató un montón de ortodoxos y mató un montón de católicos, pero la iglesia no desapareció de Rusia y estuvo 70 años bajo el comunismo. Por eso es que permitían el divorcio y mataron un montón de gente. La gente que no estaba de acuerdo con el comunismo los mataron y los que se quedaron eran los que estaban pichando. Y esos son los compinches, o sea, y a la misma vez hay que recordar la historia rusa antes de terminar con la cuestión ortodoxa. O sea, porque hoy en día la cuestión ortodoxa es básicamente un aparato del Estado. O sea, y dentro de la cuestión teológica hay unos problemas, y aquí obviamente hay un problema porque tú eres un organismo político más que uno religioso. Y hay una situación aquí importante, que es la cuestión de Rusia y la historia de Rusia. O sea, Rusia pasó de esto es bien loco y esto la gente no lo entiende. Y para tú entender Rusia lo tienes que entender de esta manera. Rusia pasó de una sociedad feudal a un país comunista, leninista en cuestión de 10 años. O sea, ellos no saben qué es democracia, ellos no saben qué son elecciones. Tú le zumbaste un Boris Yeltsin, tú le zumbaste elecciones y terminaste con mafias, y tú terminaste con una situación feudataria sin señor feudal. Y ahí fue cuando Putin alzó, y Putin lleva 20 años en el poder, retomando esa tradición de feudal allá, que realmente es la mejor tradición. O sea, es la tradición orgánica en la que se organizan las personas, pero que ha sido desmembrada dentro de lo que es el liberalismo y la modernidad. Y esa es la sociedad allá. Y es irónico porque la gente que son tradicionales aquí admiran esas cosas. Porque lo que están admirando es ese sentimiento feudal que todavía está ahí. La cuestión jerárquica, la cuestión del líder fuerte, la cuestión antidemocrática, que es bien atractiva para la gente de reacción y la gente tradicional, tú sabes. Y la gente católica tradicional. O sea, la idea antidemocrática está ahí clara, tú sabes. Y a cada rato se tiene que inventar un chanchullo para mantenerse en el poder. Pero eso es lo que admira mucho de la gente, esa cuestión de los valores cristianos. Pero el problema es que no son valores cristianos. Porque estamos hablando de un país que básicamente es la KGB, la KGB en el poder, es KGB. O sea, es literalmente, no fue que Rusia se convirtió no fue que la Unión Soviética se convirtió en Rusia, sino que fue que la Unión Soviética se desmembró, lo que se mantuvo fue la KGB, y eso es más o menos lo que organiza el país y vuelve a retomar las riendas totales ahora en el 2000, ¿verdad? En los últimos 20 años. Y están tratando de retomar todos los territorios para asegurar cierta autosuficiencia territorial, ¿verdad? Dentro de sus agendas, sean las que sean, porque yo dudo mucho que ellos tengan agendas de expansión más allá de lo que ellos creen de ellos, porque Rusia es literalmente el país más grande en el planeta Tierra, o sea que terrenos, recursos les sobran. Pero ¿qué sucede? Ellos no son Occidente, y esto es lo más importante. Rusia no es Occidente, Rusia son eslavos, Rusia son descendientes de mongoles, de hunos. Rusia tiene esta situación feudataria. O sea, de la misma manera el lenguaje, que es secundario, pero esta parte ahí, o sea, el lenguaje eslavo. Y la cuestión de la iglesia ortodoxa no fue la que construyó Occidente, gente. La iglesia que construyó Occidente fue la católica. Y de hecho la construyó dentro de la tradición precisamente hasta el comienzo de la modernidad, que es precisamente con la caída de Constantinopla y esa migración a Rusia desde el punto de vista teológico, que algunos dentro de la misma ortodoxia debaten, porque eso es otra, que ellos se pasan peleando mucho más que los católicos. O sea, esta gente, aunque tenga estos valores tradicionales, no representan las metas o las prioridades de nosotros, y nosotros somos hispanos. Como consecuencia, nuestras prioridades son la hispanidad y la cristiandad. Y las prioridades de Rusia no son ni la hispanidad ni es la cristiandad. Las prioridades de Rusia es Rusia. ¿Y qué sucede? Ahí es que tú tienes estas dinámicas donde Rusia respalda a Venezuela, Rusia respalda el chavismo, Rusia respalda a Castro, Rusia respalda a Nicaragua. O sea, para que tengas una idea, tengo entendido que en Cuba 200,000 personas hablan ruso. ¿Ok? O sea, de dicho modo, o sea, ahí que tú tienes estas cosas bien locas de las alianzas de Rusia con
con estos países de acá, del socialismo del siglo XXI y las alianzas con Irán. O sea, ellos están jugando todas las bases en contra de esos intereses que están atentando contra su territorio, y es la OTAN, es Occidente, o lo que queda de Occidente, que es básicamente un hombre moribundo en su lecho de muerte robótico, tú sabes. Y ahí es que entra el cortocircuito, y ese es el cáncer de Rusia, porque al fin y al cabo, cáncer o SIDA, tú sabes, ¿cuál respaldo? Mira, cabrón, ¿de qué carajo tú hablas? Tú tienes SIDA, por eso es que el cáncer te va a matar. O sea, y nosotros aquí no estamos, pues, tú sabes, nosotros en Sudamérica y en Centroamérica y en Norteamérica, nosotros vamos a ser el Bizantio a Roma. O sea, dentro de la situación que está ocurriendo en Europa, toda la tradición europea occidental, que es la tradición cristiana católica, va a sobrevivir en Sudamérica y en Hispanoamérica según van corriendo las cosas. Y Rusia se va a seguir expandiendo, Rusia va a coger Ucrania. Ellos se van a inventar algo con Bielorrusia, porque con Bielorrusia se llevan muy bien, aunque ha habido unos problemas con el dictador de allá. Los países bálticos, sin duda alguna, que son diminutos, y como tú mencionaste, hay rusos en los países bálticos. Quizás la cuestión con Finlandia, y después va a meter mano con los TANES, ¿verdad? O con esas regiones del centro de Asia, que es otra dinámica. Aunque ya esos países los tienen, tú sabes, debajo del hombro, tú sabes. Uh-huh. En términos de que son parte integral, y ellos van a tener unos pleitos ahora con el agua, porque están haciendo una represa en Tayikistán, yo no sé. Pero esa es la situación, y lamentablemente nosotros los hispanos, en vez de estar viendo a Rusia como lo más grande, o sea, ahí es que tú tienes las dicotomías, porque por un lado tú vas a tener gente que se dice llamar bien cristiana, bien tradicional, respaldando a Putin en Perú, y vas a tener también gente en Perú comunista, chavista, que va a respaldar a Putin también. Y entonces estás como que, espérate, pues, pero ¿qué es esto? Tú sabes. Mala mía, adelante. Así es, estimado Fernando. Bueno, hemos pasado a hablar del futuro, a geopolítica, del presente, pero con visos de futuro, y no necesariamente de un buen futuro. Oye, pero qué bonito lo pusiste, muy bonito. Lo puse hermoso, por no decir que hemos cambiado de tema como la... En fin. Esos son dotes del locutor de alta gama. Así es, así es. Eso es lo que se escucha en la poderosa y puntiente señal de los 99.5. Bueno, Fernando, yo creo que pues ya ha sido un buen rato de conversación. No sé con qué te gustaría finalizar esta parte del programa. Pues que lo más importante en la vida de uno es la relación con Dios, y lo único que queda por salvar, gente, es su alma. Eso es lo único que queda por salvar. No sé por qué, pero me imaginé que ibas a decir eso último, y me acordé de que eso lo dices en Satya Yuga. Satya Yuga, sí. No sé dónde lo digo, pero recuerdo que lo dije, sí. Sí, dices algo así como... Tu alma es lo único que queda por salvar, algo así. Ajá, sí. Ajá. Exacto, sí. Y de hecho esa es la canción que vamos a poner a continuación, así, con sonido clarito y en la voz de Fernando, y bueno, también con la participación de Darío, que es el otro. Claro, definitivo. Así es, Fernando y Darío. Y les invito también a ver el video de esa canción de Satya Yuga. Está por comenzar en YouTube, porque el video es muy bueno, la verdad es un video flipante, tío, que tiene... Bueno, ya ustedes lo van a ver, ¿no? Pero tiene relación con el tarot, que también es otro tema que alguna vez se tocó acá en el programa. Eso es literalmente otro temita, y hay que recalcar ese diminutivo, porque el tarot es un tema que también hay muchos mitos, pero eso es otro tema para otro momento. Ese es otro video para otro momento. O como tú dices, esos son otros 20 pesos. Son otros 20 pesos. Son otros 20 soles. otros 20 soles. Así es. Que 20 soles no es mucho allá, ¿verdad? ¿Cuánto te da? No, 20 soles es bastante. Puedes ir a comer a un restaurante chévere, ¿no? Sí, te compras un plato. Algo liviano. Tu arrocito chaufa con, no sé, tu Inca Kola o con tu chicha. Algo así, pero sí, te sirve para algunas cosas. Fernando. Cuando vaya para allá, comemos un chifa, definitivo. Definitivamente, ¿no? Un chifa, tienes que venir pronto por acá, Fernando, sí, a la tierra de tus ancestros por lado paterno. Sí, invítame y yo voy. O sea, sí, definitivo. No, y a mí lo que me encantaba del Perú era la comida, mano.
Lo mejor. Tú sabes que yo vomité, pero nada, eso es otro momento, eso es para otro momento. La historia de que comí tanto en Perú que me enfermé. O sea, y me enfermé por gula, que esté claro, gula. Lo cual demuestra por qué la gula es pecado. Amén. Exacto, Así es, exacto. así es. Y nada, bueno, Fernando, gracias por estar en este programa de Misterios al Anochecer y pues un gran abrazo hasta allá, hasta Puerto Rico. Y nada, será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Chapi, un placer como siempre y saludos a todos tus radioescuchas y les deseo a todos fuerza, serenidad y sabiduría. Chao, chao. Así es, nosotros continuamos aquí en Misterios al Anochecer y viene una canción justamente de los Niños Estelares, como les dije, Satya Yuga está por comenzar. Fernando, antes que te vayas, por favor, presenta ese temón, ese éxito. Pues aquí está Satya Yuga y espero que les guste y recuerden, vacúnense hoy, mañana y siempre. Hashtag salvando vidas, hashtag este virus lo vencemos todos. Listo, Fernando, ahora sí. Dale. Misterios al Anochecer y con Satya Yuga está por comenzar. ¿Estará por comenzar? Ese es otro tema también. Listo, nos vemos, continuamos. Chao. Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Unos se pierden, otros se encuentran. Escucha el silencio, solo te quieren amar. Si miras hacia afuera, solo soñarás. Pero si miras hacia adentro, será tu despertar. Tu ser renace, trascendiendo lo mortal. Dios está en todo y tú eres su portal. 6 millones de mentiras en tu entorno artificial. Historia la escribe quien triunfa en la guerra. Huele la mugre y empieza a preguntar: ¿qué demonios pasa en esta extraña sociedad? Conviértete en amo y asume su moral. Descarta a los necios y empieza a marchar. El enemigo está dentro, tú eres tu único rival. Uno debe de morir para poder resucitar. Satya Yuga está por comenzar. Satya Yuga está por comenzar. El noble lobo vapulla de calumniado a fuerza de la magia de Pilceto de Espartaco. Espera entre las ruinas el momento presagiado. Antes del amanecer, cuando el demonio esté cansado, renacido, nuevos brillos avatará rezagado. Con fuego en el alma y espada en la mano, asolará el mal en su magno corcel blanco, vindicando así a Dalí desde antaño. Es que el oro en el crisol se separa de la mierda, bifurcado se desvelan los hombres entre las bestias. Flechas robotizados contra hombres en revuelta, ya se puede dominar la llegada de la guerra, pues el rayo y el sol rebrotan en la tierra. Retómase la batalla entre la luz y las tinieblas. El reino de los chulos ya termina su faena. El final, un entreacto y el comienzo de una era. Satya Yuga está por comenzar. Satya Yuga está por comenzar. Detrás de todo el drama se ocultan los misterios. Los símbolos susurran la verdad de nuestros tiempos. Kali Yuga, Ragnarok, estamos en la edad de hierro. Triunfar en esta yuga es acercarse más al cielo. Sométete al gran orden que rige al universo. La tradición te llama a volver un mundo nuevo. Subyuga en guerra santa tus impulsos más perversos y alcanza secto grial y bebe de su seno. No te dejes engañar ni por Hashim, ni por Boas, ni por ideas farragosas de una superstición global. El concepto de progreso es una farsa garrafal. El ser es siempre superior a lo que se ha de realizar. Ciclos y jerarquías en desplazo circular, retornando eternamente a una abierta práctica, refinando el presente que uno deba maestrar para uno convertirse en un Cristo inmortal. La carne es una sombra de otra magna realidad, el plebeyo fluido de otro plano primordial. Lo que pasa aquí es porque también pasa allá. Moramos en la intersección multidimensional. Eres un alma de Dios con un traje espacial, recordando lo olvidado y el camino a regresar. No hay futuro, no hay pasado, solo existe la verdad. Solo la victoria nos espera al final. Satya Yuga está por comenzar. Satya Yuga está por comenzar.
arte. Impugna este mundo que ha de torturarte. Ayúdala a morir para que así puedas librarte del mal que te acecha y te impide coronarte. Allana a lo bajo y monta el tigre salvaje. Conócete a ti mismo y aquí la debacle. Tu mundo en decadencia y en completo desfase, condenado a fenecer para que así puedas salvarse. Tu mente es la que engendra su propia realidad. Tu espíritu origina tu veraz identidad. Tu conciencia es tu nexo a lo trascendental. Todo es posible si solo hay voluntad. Solo importas tú, así que olvida lo demás. Tu alma es lo único que queda por salvar. Percibe lo que tienes, es lo que tienes obrar. Militia es vita o mini superterran. Tu espacio se compone de magia de milagros. Avasalla a los dioses que insinúan ser tus amos. El hombre es un dios mortal. Bienaventurado, energéticamente superior a cualquier tuta mundano. Casi todo nunca fue como te lo han postulado. Los buenos ya perdieron, los malos van ganando un juego que desde el principio se sabía el resultado. Ahora solo hay que esperar a que el juego sea ejecutado. Todo está tergiversado, ya no hay centro ni ritual. Ya los reyes no imperan, el hombre es el animal. Mataderos, desacuerdos y poca fidelidad. La involución es el sendero en el que está la humanidad. Pero alégrate, hermano, pues lo feo caerá. Un vástago olímpico está a punto de aflorar. Sin apocalipsis los ateos cantarán por tu país. Arepiste, Pachamama, la paz. Domingos de 8 a 10 de la noche. Misterios al anochecer.